Cómo está evolucionando en estos momentos el precio de la vivienda y sobre todo cuáles son las expectativas que tenemos por delante. Saludamos a Emiliano Bermúdez, es subdirector general de Don Piso. Emiliano, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Emiliano, como decimos, hemos estado vigilando en los últimos meses la evolución del precio de la vivienda. Hoy conocíamos nuevos datos, vemos cómo ha subido más de un 50% en 6 capitales distintas desde el mínimo que se producía en el contexto de la crisis financiera. Vemos cómo en estos momentos el comportamiento de la vivienda se ha marcado o se ha definido sobre todo por ese fuerte impulso alcista. La pregunta es ¿hasta dónde vamos a seguir observando esa subida de precios y en qué entorno nos estamos moviendo, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones también de tener esta subida en el mercado inmobiliario en estos momentos? Bueno, es verdad que los datos de cierre del pasado ejercicio del 22 arrojan subidas del precio de la vivienda, pero cuidado porque si rascamos un poquito los datos, lo que vemos es que esa desaceleración que parece lógica por la situación del mercado, de la economía en general y sobre todo por la evolución de los tipos de interés que está afectando a un Euribor que ya está por encima del 3%, pues lógicamente va a ir teniendo su reflejo en el mercado. De hecho, en estos 3 trimestres, hasta el tercer trimestre del año 22, estamos asistiendo a una desaceleración en el crecimiento del precio de la vivienda. El primer trimestre del ejercicio pasado crecía por encima del 2%, y en el tercer trimestre, que son los últimos datos que tenemos del INE y de otras fuentes, pues el precio de la vivienda vemos que ha crecido en el tercer trimestre un 1,7, ¿no? Que es menor, y parece que esa tendencia va a continuar y que finalmente pues el ajuste moderado y suave de momento que se está produciendo en el sector inmobiliario acabará trasladándose a los precios pues, a lo largo de este ejercicio 2023. Por lo tanto, esa tendencia lo que nos dice es que vamos a tener un 2023 con una desaceleración seguramente más acentuada en este primer y segundo trimestre del ejercicio 23, y que podemos llegar a crecimiento cero, incluso a bajadas que no van a ser bajadas muy significativas, pero sí que vamos a ver, creo yo, en estos primeros periodos de 2023, que ese traslado del efecto de reducción de compradores, de subida de tipos y de incertidumbre general en los mercados, pues se va a recoger en los precios de la vivienda y se va a recoger en el volumen de transacciones. Bueno, es que además entre todos los datos que estamos manejando vemos como las viviendas, tanto viviendas nuevas como usadas se han revalorizado por encima del 35%, que esto es significativo. ¿Cuáles son ahora mismo, entendiendo un poco la fotografía en la que nos movemos, las perspectivas de cara a 2023, que nos decías que en el primer y segundo trimestre podríamos ver una desaceleración algo más acentuada, pero luego podríamos ver algunas bajadas, aunque no muy significativas? Claro, ¿cuáles son ahora mismo los principales factores que han apoyado hasta el momento esta revalorización en estos términos? Bueno, estamos hablando, cuando hablamos de esos porcentajes, del 50, incluso del 60% en algunas capitales de provincia significativas en España, estamos comparando con el ejercicio, el primer trimestre de 2015, ¿no? Claro, que se alcanzó un mínimo. Por lo tanto, después de todos estos años, era lógico también pensar que la vivienda iba a tener una senda alcista, y de ahí esos porcentajes tan importantes de crecimiento del precio. Pero hay que tener en cuenta también una cosa, y es que prácticamente en todas las capitales de provincia de España todavía hay recorrido al alza del precio de la vivienda, es decir, todavía no se ha alcanzado, estamos lejos de alcanzar los máximos que se produjeron concretamente en el ejercicio 2006, final de 2006-2007, y esto es un indicativo de que la vivienda en una situación normal de mercado pues puede tener todavía recorrido al alza. Pero lo que sí
es un hecho cierto es que desde ese periodo, primer trimestre de 2015, digamos, a fondo, por decirlo de alguna manera, esos incrementos en el precio han sido muy importantes y muy significativos, ¿no? Ahora estamos en un escenario diferente, en un escenario de ajuste que, dependiendo de la dosis de este ajuste que va a venir marcado pues por los factores que todos conocemos, ¿no? La incidencia de la inflación en los tipos de interés y concretamente en el Euribor, y que producirá evidentemente una salida de compradores, es decir, una reducción de la demanda. Vamos a ver cómo el mercado va asumiendo esto y digiriendo estos factores que se van a ir produciendo, y en función de la medida, en medida de cómo se vayan ejercitando estos ratios, pues vamos a ver si realmente asistimos a una tendencia consolidada a la baja del precio de la vivienda, y todo esto va a estar marcado pues por el comportamiento de los tipos, por la climatología que haya en la economía en general y por la confianza que tengan los consumidores. Recordemos que la vivienda es un bien de alta implicación económica y que es muy sensible a lo que pase en el entorno global de la economía de un país, ¿no? Y España no se comporta de manera diferente a este planteamiento. Por lo tanto, de momento lo que vemos es que este ajuste se está produciendo de una manera moderada, que los precios se están ajustando, que seguramente no hemos recogido todo el efecto de ese primer impacto que hemos tenido por la inflación sobre los tipos de interés, pero parece que a lo largo de los siguientes trimestres pues el mercado va a haber recogido todo esto y vamos a asistir a una desaceleración paulatina e, insisto, moderada del mercado de la vivienda en sus principales magnitudes. En este entorno, claro, nos preguntamos, nos decías, todavía hay cierto margen, por ejemplo, de recorrido. Estamos lejos de los máximos, por ejemplo, que vimos en el ejercicio 2006-2007. Mientras tanto, yo me preguntaba, claro, pero ahora mismo, ¿quién puede permitirse, por ejemplo, el acceder a una compra de vivienda sabiendo que, por ejemplo, los salarios no han ido acompañando a las subidas, a la revalorización que hemos visto en las viviendas? Los salarios han quedado bastante estancados, además ahora con la merma, ¿no?, de la inflación, aunque ahora poco a poco vamos viendo un descenso progresivo. Entonces, ahora mismo, ¿quién es comprador o quién invierte en vivienda? ¿Cuál suele ser el perfil más habitual? Bueno, la estructura de la demanda en España es una estructura muy marcada y muy clara. Hay aproximadamente un 80% de compradores que compran una vivienda como vivienda habitual. Luego hay otro porcentaje de un 13-14% que son personas que compran para una segunda residencia, y hay en torno a un 7-8% que son inversores. Lógicamente cada uno tiene sus preferencias y tiene su comportamiento, pero en definitiva lo que sí que es claro que en los tres segmentos se está produciendo una cierta desaceleración. Este 7% de inversores, por ejemplo, pues hace unos meses hablábamos de un 9%, es decir, que está en claro descenso, y el perfil de los compradores de vivienda en España, en términos generales, pues son personas entre 35 y 45 años que cobran una renta media en torno a los 2.000, 2.300 euros y que tienen la posibilidad, tienen las condiciones desde el punto de vista de la renta y financiero para poder adquirir a una hipoteca, ¿no? Adquirir una hipoteca, entrar en el mercado hipotecario. Prácticamente el 84% de las compraventas que se producen en España son compraventas que se llevan a cabo mediante hipotecas. Por lo tanto, el factor hipoteca, el factor tipos de interés, el factor facilidad de acceso a una hipoteca va a ser determinante. Entendemos, lógicamente, que todas estas circunstancias van a afectar, pero creemos que el mercado va a digerir correctamente esta situación y que no estamos muy lejos de una situación como la que vivimos en crisis anteriores, concretamente la crisis financiera de 2008-2014. Es una situación muy diferente, es una situación coyuntural
y que estamos convencidos de que si en un momento determinado desaparecen los factores que están provocando sobre todo la escalada de tipos de interés y la desconfianza en el mercado, pues la situación volverá a una situación de cierta normalidad. Nos quedamos, por tanto, con ese análisis. Muchísimas gracias, Emiliano, por habernos acompañado estos minutos. Un placer. Gracias a vosotros. Buenas tardes.